El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Entonces, a causa de la multitud, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la liturgia de esta semana continúa ofreciéndonos un cuadro que puede resultar extraño cuando hablamos de Jesús. Esa condición en la cual Jesús es reconocido como sacerdote. Valga recordar que no es el equivalente de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Se trata precisamente de su superación. Y valga recordar que no se trata de los sacerdotes que conocemos en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en los lugares donde podemos participar de la Eucaristía. Si no es de esas dos cosas, entonces, ¿con qué lo podemos identificar? Fíjense bien, en el Antiguo Testamento se nos pone a una institución sacerdotal, la que tiene que tener un templo, unos sacrificios diarios, la matanza de unos animales, el correr de su sangre, para que se pueda entender que se le está ofreciendo a Dios un sacrificio a través del cual se busca aplacar la ira de Dios. Pero cuando entramos a Jesucristo, cuando llega Jesucristo, allí hay un sacerdocio diferente, porque en la cruz ya no es la repetición de los sacrificios que se hacían en el altar del templo de Jerusalén, derramando la sangre de animales, sino que ahora se derrama la sangre del Hijo que es Jesucristo. Después de Jesucristo vienen los otros sacerdotes, es decir, los que conocemos, los sacerdotes que celebran la Eucaristía para ustedes. Esos sacerdotes son sacerdotes en sentido impropio, es decir, llevamos el sacerdocio de Jesucristo, pero somos sus ministros. Todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal. Dentro de ese pueblo sacerdotal, nosotros, los que conocemos como sacerdotes, los que ustedes llaman padres, son ministros del único sacerdote que es Jesucristo. Les llevamos a Jesucristo sacerdote a través de nuestro sacerdocio, que no es nuestro, sino que es el sacerdocio de Jesucristo. ¿Cómo lo está diciendo la carta a los Hebreos? La ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, tanto para los sacerdotes del Antiguo Testamento como para los sacerdotes del Nuevo Testamento, que todos ustedes conocen. Nosotros llenos de debilidades, para decirnos que, en cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Te vas a poner a buscar perfecciones en nosotros, sacerdotes, que somos hombres débiles. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Nosotros, como tú, también nos tenemos que confesar. Nosotros, como tú, también tenemos pecados. Nosotros, al igual que tú, también tenemos que reconciliarnos. En el altar no ves a una persona perfecta, ves a alguien que te entrega el sacerdocio perfecto de Jesucristo. Pero nosotros estamos cargados de debilidades
puesto que mayores son nuestras responsabilidades. Esa perfección de Jesús, hay que tener cuidado con esto, puede estar opacada. ¿Y opacada por quién? Puede estar opacada por la multitud. Fíjense ustedes cómo en estos 5 versículos que escuchamos del capítulo 3 de San Marcos, a nosotros una y otra vez se nos repiten todos los sinónimos que identifican a la multitud. Una gran muchedumbre, mucha gente de Judea, a causa de la multitud, que no lo fuera a estrujar el gentío. ¿Por qué esta repetición tan insistente de la gente, de la multitud, de la muchedumbre? Porque son las cosas de las que escapa Jesús. De hecho, lo que configura aquí al maligno, esto que llama los espíritus inmundos, aprovecha precisamente el gentío, aprovecha precisamente la multitud para poder aparecerse y decir una verdad que en boca del maligno puede sonar a falsedad. Cuando gritan, tú eres el Hijo de Dios. Recuérdenlo, la verdad en boca del maligno se convierte en engaño. Entonces, aparece Jesús al final del Evangelio de hoy diciendo, pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. ¿Por qué está hablando Jesús? Fíjense entonces, primero está haciendo una serie de advertencias respecto a lo que es el gentío, la multitud, la muchedumbre. Aparece el maligno configurado en la forma de los espíritus inmundos y ellos son los que intentan hacerse voceros delante de la gente de una verdad que ni siquiera los judíos la aceptan, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que la perfección de Jesucristo puede ser oscurecida por nuestras propias debilidades como sacerdotes, pero también por la multitud. La multitud es una cosa demasiado flexible. Hoy puede ser demasiado buena, mañana puede ser demasiado mala. La multitud, no dentro de la que tú vives, sino la que llevas incluso en tus manos, en tu celular. Esa multitud que te dice cómo pensar, esa multitud que te dice cuáles son los mensajes que tendrías que leer cada día. Porque como les digo, unos mensajes pueden ser buenos, otros no tantos. En esta imperfección humana de los sacerdotes que conoces, de la iglesia de la que participas, en esta perfección de Jesucristo que se une a nuestra imperfección para hacerla progresar hacia su perfección, nos dice, mire, ojo con la multitud, tenga cuidado con la multitud. Esa multitud que habla, que grita, que envía mensajes, unos días buenos, otros días malos. Ojo, que esa multitud no oscurezca tu vida, no te haga llegar a tus oídos mensajes diferentes. La multitud puede gritarte que tú no sirves para nada, que ya estás postrado en una cama, que perdiste tu trabajo al terminar el diciembre pasado, al comenzar el mes de enero, que por lo tanto ya no cuentas, que lo que te queda es la depresión, que lo que te queda es la tristeza. La multitud te va a gritar todo ese tipo de cosas. Pero la perfección del sacerdocio de Jesucristo, perfecto porque el mismo sacrificio es Él, hará que tú te levantes de nuevo. No escuches a la multitud, por más que parezca que lo que diga sea una verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.